Qué bueno. Entonces comenzamos, ¿no es cierto? Eh, a ver, lo que yo quería era un poco hacer bueno, para muchos de los que están presentes, ¿no es cierto? Alejandra es un personaje conocido, ¿no es cierto? Ha estado muy presente en las últimas semanas o meses en la prensa, pero mucho antes de esto ya Alejandra es una periodista, ella es periodista de la Católica, la Pontificia Universidad Católica, ¿no es cierto? En este minuto ella es becaria de la Fundación Nieman en la Universidad de Harvard, que es una distinción muy, muy prestigiosa. Ella, Alejandra está en Estados Unidos en este minuto. Y en el fondo esa distinción es un reconocimiento a una muy larga trayectoria, pese a la juventud de Alejandra, de muy larga trayectoria que comienza cuando ella era estudiante, tengo entendido, antes de salir ya de la carrera. Ella estaba haciendo colaboraciones, contribuciones importantes en la prensa nacional, fundamentalmente orientada al ámbito de la investigación periodística, haciendo una revisión de fuentes diversas. Estaba viendo que Alejandra colaboró desde los años 80, ¿no es cierto?, en la prensa formal, ¿no es cierto?, en la revista Hoy, en la Radio Nuevo Mundo, en la revista Pluma y Pincel, en el diario La Época, que lamentablemente dejó de existir. Fue una contribución importante a la democracia inicial, en La Nación, en La Tercera. Fue editora periodística de Clinic también. Y quisiera destacar también, que es un rasgo característico de Alejandra, creo, en su periodismo, su contribución muy temprana en tiempos de dictadura en una institución que a estas alturas es legendaria, que es el CODEPU. El CODEPU era si no me equivoco, comisión o comité de los derechos del pueblo, que trabajó durante mucho tiempo Alejandra en aquello. CODEPU hizo una contribución fundamental a la defensa de los derechos humanos de los perseguidos en ese tiempo, y yo creo que esa experiencia probablemente marcó un poco la carrera de Alejandra. A lo mejor ella nos puede comentar algo sobre eso, porque cuando comenzó la democracia, digamos, cuando se inicia la transición en los 90, eh, Alejandra ha escrito numerosos libros, ¿no es cierto? Uno de ellos, el libro negro de la justicia chilena, que fue un tremendo aporte, ¿no es cierto?, a esclarecer el rol oscuro, por un lado, de la justicia chilena en tiempos de dictadura, y por otro lado, desenmascarar a personajes nefastos del mundo de la injusticia, vamos a decir así, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, etcétera. Otros libros como Doña Lucía, de los años 2000, ¿no es cierto?, y ha sido coautora de otros múltiples libros. Por lo tanto, la contribución de Alejandra a la prensa, ¿no es cierto?, y a mantenernos informados de las cosas que pasan debajo de la superficie, ha sido súper, súper importante. Y por lo tanto, y Alejandra ha estado expuesta, ¿no es cierto?, con esta franqueza, con esta honestidad intelectual que la ha caracterizado. Ha estado expuesta, obviamente, a hacerse no demasiados amigos en algunos ámbitos, y, y de hecho en estos últimos meses ha estado muy, muy enfrentada, ¿no es cierto?, una situación en este afán de buscar, de hacer preguntas complejas, difíciles. Yo quería mencionar que ayer o anteayer salió una carta de apoyo en Alejandra Mato a propósito de muchos ataques que ella ha sufrido, ¿no es cierto?, que hemos visto por la prensa, de una lista larga de sus colegas periodistas que reconocen en ella una persona íntegra, ¿no es cierto?, que ha hecho un gran aporte. De hecho, quería leer un párrafo de esta carta, que dice: Alejandra, con preguntas y datos bien documentados, ha contribuido, entre otras cosas, a barrer con la falsa sensación de seguridad, refiriéndose a la pandemia, ¿no es cierto?, que tanto daño ha causado en esta pandemia, lo que ha obligado a replantear estrategias y con ello evitar más errores en tiempos de catástrofe. Es decir, la contribución de Alejandra, ¿no es cierto?, a entender la profundidad del daño de esta pandemia al país y la manera oscura en que esta pandemia ha sido manejada por ciertos medios, por ciertos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad, ha sido fundamental. Y por eso, bueno, para nosotros es un honor tenerte con nosotros, Alejandra. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo. Y yo quería partir un poco haciéndote una pregunta un poco genérica que a nosotros los investigadores nos interesa,
que es la relación, bueno, por un lado, tú realizas un periodismo de investigación donde el concepto de investigación que emplean los periodistas sin duda es diferente al que usamos nosotros los científicos, digamos. Es una manera distinta de entender la Sí, investigación, pero es una investigación que me imagino que es compleja, porque se mueven las patas de los caballos, ¿no es cierto? Siempre que te metes tú en las profundidades de la investigación, y eso lo vemos no solamente contigo, sino con tantos otros periodistas que han hecho aportes importantes, ¿no es cierto?, desde el CIPER, por ejemplo, u otros centros de información. Eh, tú- una primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo es el periodismo de investigación en Chile? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves tú esta actividad en Chile y cuál es el rol de los medios en eso? En el sentido de que sabemos que existe una gran concentración, ¿no es cierto?, de recursos en algunos medios de comunicación. ¿Y cómo ha sido tu relación con aquello? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? No sé si tú nos puedes comentar algo sobre eso para empezar. ya. Voy a partir con una pequeña precisión, digamos, la obsesión de la precisión, pero yo obtuve la beca Nieman en el 2010 y en el 2000, Ah, ok. entre el 2009 y el 2011 estuve aquí en Harvard, en la beca Nieman, y después hice un máster en administración pública en la escuela de gobierno de la misma universidad. Actualmente estoy en Nueva York estudiando escritura creativa, es otro máster que estoy haciendo, pero esa pequeña precisión. Respecto del periodismo de investigación, a ver, el periodismo como ejercicio, como profesión, tiene una historia larguísima, ¿cierto? Por lo menos en la forma moderna que la conocemos hoy, se desarrolló durante todo el siglo XX. Pero el periodismo no partió con un afán verdadero. Hay dos corrientes fundamentales del periodismo. Una es la corriente eh, más comercial, que es la que se estableció primero en Estados Unidos, donde las noticias siempre iban cargadas como al amarillismo, al sensacionalismo, y de ahí viene, digamos, ese concepto. Y mentira y verdad convivían perfectamente, no había, digamos, mucha rigurosidad en ese sentido. La rigurosidad y como la idea de rigurosidad y aporte al debate público se desarrolla mucho después. Y la otra vertiente es la vertiente ideológica, tiene otro nombre, pero ya me voy a acordar, que según los estudios que han hecho en la propia Universidad de Chile. Eh, que en el fondo el medio es un medio para una causa, otra causa, una causa ideológica, de ideas, de causas. Y entonces, estas causas que pueden ser, digamos, antisistémicas muchas veces, también tienen este riesgo de que la rigurosidad o la verdad o la búsqueda de la información está delimitada por esa causa. O sea, es la causa la que domina. En Chile hemos tenido fundamentalmente de este otro tipo de periodismo, del periodismo de causa. Y antes del golpe, esto era muy evidente porque había un diario, los diarios eran el medio principal, no la tele, había un diario por cada partido político. Y eran diarios robustos, buenos, grandes, eh, eh, pero también, digamos, con este velo de que lo importante es la causa y los ataques, digamos, políticos eran bastante desenfrenados, digamos, que era como el Twitter de la época, y cada cual tiraba piedras de su trinchera. Y también en ese periodismo de ese tiempo, lo que hoy día conocemos como reportajes de investigación prácticamente no existían. Eh, Después del golpe, que permite la existencia solo del Mercurio y la Tercera, durante toda la dictadura como medios establecidos, y que a los cuales se suman hacia el final de la dictadura los medios opositores, se estrena el concepto de periodismo de investigación, yo diría que con la revista Cauce.
que más allá de ser una revista que tenía, por supuesto, agenda política, digamos, eran revistas financiadas por la Solidaridad Internacional con Chile, hacía investigación periodística. La investigación periodística se define por dos cosas. Uno, por el tema, que ya voy a explicar cuál es el tema, y la otra es el método. Y el método es la parte que más se acerca, yo diría, a la investigación académica, por lo menos social. El método es que uno, al buscar la información de relevancia pública, deje suficientes huellas de lo que hizo, de las fuentes que está utilizando, de tal modo que otro, siguiendo el mismo camino, puede llegar a la misma conclusión, o puede por lo menos contrastar tu conclusión. No es un periodismo de opinión, sino que es un periodismo de evidencia. Y en cuanto a la temática, y esto es lo que define, o lo que nosotros entendemos como periodismo de investigación, es la temática. La temática es algo de relevancia pública que alguien con poder no quiere que se sepa. Esa es como la definición más aceptada entre nosotros, y digamos, no es ninguna ciencia ni nada, pero es como una convención. Y se desarrolló, se creó con el caso Watergate. Desde ahí la prensa habla de periodismo de investigación. Antes no existía ese apellido, pero ese periodismo de investigación si alguno de ustedes no recuerda, fue el que desarrollaron dos periodistas del Washington Post, que terminaron derrocando a Nixon porque descubrieron que un supuesto robo en la sede del Partido Demócrata era en realidad una operación era un ataque político, era una conspiración política. En fin. Entonces, con esto se inaugura esta idea de periodismo de investigación, porque son dos periodistas que ponen en duda una versión oficial, buscan información de manera independiente, reúnen evidencias y las exponen al público. Y en Chile, yo diría que el periodismo de investigación de este tipo se inicia, vuelvo a decir, con la revista Cauce, cuando el editor era Edwin Harrington, y el caso emblemático es el que escribió Harrington con Mónica González sobre la Casa de Locura, que en plena dictadura, digamos, se obtuvieron información para describir cuánto estaba costando, e incluso describir el tipo de mármol que se estaba usando para hacerlo. Bueno, después vino la transición, y yo creo que desde ahí, tras la recuperación de la democracia, los acuerdos de la transición fueron otro bozal al periodismo de investigación. Periodismo de investigación hasta el año, bueno, el libro negro, la censura del libro negro es una demostración de esto que estoy diciendo. Hasta el año 2001, que es cuando se empiezan a derogar los artículos que permitían a las autoridades con poder encausar a periodistas simplemente por informar. Durante toda esa década hubo periodismo de investigación en torno, por ejemplo, a las causas de derechos humanos que se estaban abriendo. Voy a parar las notificaciones para que no escuchen el ruido. Un segundo. Ya, mira, se hizo investigación sobre causas de derechos humanos, se hizo investigación sobre algunos casos de corrupción, se hicieron investigaciones sobre narcotráfico, por ejemplo, pero habían temas que no se podían tocar, y había temas que incluso por acuerdos parlamentarios no se podían tocar, como por ejemplo la privatización de las empresas públicas y los casos de corrupción en que pudiera estar eventualmente involucrado Pinochet o la familia de Pinochet. No se podía hablar de la responsabilidad penal de Pinochet en causa de violación a los derechos humanos. Todo lo que escribíamos tenía que podía llegar hasta Manuel Contreras, pero no podía sugerir
la participación penal de Pinochet en ningún medio. Yo siempre trabajé en medios que eran antiguos opositores, pero no se podía aún en esos medios hacer esto. Entonces, era un periodismo de investigación limitado. Después de la derogación de la ley, de este artículo de la seguridad nacional, que fue el que se me aplicó por el libro negro de la justicia chilena, se empiezan a derogar otros, y yo creo que influyó muchísimo el arresto de Pinochet en Londres, que digamos, derribó por lo menos gran parte de esos acuerdos de la transición, y la otra mitad, por lo menos simbólicamente, se derribó para el caso Rix. Digamos, se derribó esta barrera de investigar la corrupción, tanto en el gobierno pasado como en los gobiernos presentes. De ahí diría yo que el Mercurio y la Tercera por un tiempo estuvieron involucrados en el periodismo de investigación, pero también, vuelvo a decir, limitado el ojo o el foco hacia lo que editorialmente le interesaba a ese diario. El caso Moscate, digamos, las platas de Penta, la vinculación, el caso Cabal, digamos, todo eso son productos de periodismo de investigación, pero también que están limitados en cuanto a su hipótesis y sus perspectivas por la línea editorial del medio para el cual se hicieron. Y ya, pues, ahora no está Bachelet, el incentivo de los grandes medios para hacer periodismo de investigación, que por esencia, por esta definición, tiene que poner en duda la versión oficial, ha perdido fuerza, ímpetu, porque, digamos, la línea editorial de los medios escritos está en sintonía con el gobierno. Esa es una razón política. Y hay también razones económicas que afectan, diría yo, fundamentalmente a la televisión y a los medios nuevos, a los medios digitales. A partir del año 2000, con el ingreso a Internet, pero mucho más profundo, yo diría que en los últimos años, en Chile, 7, 8 años tal vez, la emergencia de los medios digitales ha provocado una fuerte erosión del modelo de negocios de la televisión. Todos los canales chilenos están quebrados. No se sostiene el nivel de gastos que tienen con el nivel de ingresos. Y el modelo de negocio significa que yo necesito anunciantes, y los anunciantes chilenos evaden el conflicto, sea el que sea. Por supuesto, el conflicto político está en primer lugar, pero también cualquier cosa que sea conflictiva o que no sea bella o que no sea divertida. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, que los canales prefieran destinar sus recursos a mayor entretención y programas de entretención donde no se confrontan ideas sobre la sociedad, por ejemplo, y han reducido los programas de investigación periodística, que ya eran pocos, pero ya, digamos, salvo los que quedan para hacer investigación espectacularizada, como la que se hace respecto de las bandas de narcotraficantes y eso, digamos. No hay equipos en la televisión, que es el medio preferido por los chilenos para informarse. No hay equipos especializados en la búsqueda y difusión de información pública, cuanto menos que esa información pública ponga en conflicto al gobierno de turno, no necesariamente porque sea la línea editorial, que también puede ser, digamos, pero básicamente porque esos conflictos llevan a la estampida de los anunciantes. Y por supuesto tampoco se pueden hacer investigaciones
sobre posibles actos de abuso o corrupción de las empresas económicas, de las AFP, de las ISAPRES, porque todos esos son los que sostienen a los canales de televisión. Y los medios digitales que han florecido de manera infinita, casi infinita, gracias en parte a que ha bajado las barreras de entrada tecnológica. Cualquiera puede ser un medio hoy con un celular. Por otro lado, no tienen los recursos para crear equipos de prensa permanentes. A mí me parece que la calidad del periodismo está en directa relación con la mantención de equipos de prensa robustos y sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, el caso de Watergate no hubiera sido posible sin un respaldo institucional desde la dirección del diario, el equipo de apoyo legal, los otros reporteros. Al final uno siempre ve la cara de uno o dos reporteros, pero es mucha más gente siempre la que está comprometida. Lo que se decide o se define en las reuniones de pauta, a qué le vamos a hincar el diente hoy día, por ejemplo, determina de lo que la sociedad se va a enterar. Entonces, mientras menos equipos de prensa hay, menos información circula, menos información de calidad. Hay mucha información circulando, estamos abrumados de información, pero información de calidad es escasa. Entonces, con esta larga introducción sobre lo que yo considero o no considero periodismo de investigación, respecto de esta pandemia, y lo he dicho varias veces, no está al nivel de lo que se considera periodismo de investigación, sino más bien periodismo informativo. Es lo que yo considero que debiera ser cualquier medio razonable, sea de la línea editorial que sea, frente a la información pública. Es lo que hace cualquier diario, no necesita un equipo de investigación, simplemente necesita un equipo de periodistas informativos que, porque así son las reglas del oficio, recogen lo que indica la autoridad o cualquier fuente oficial y lo contrasta con otras fuentes para tratar de acercarse mejor a lo que está pasando. Y contrastar fuentes no significa contrastar opiniones, no significa la opinión del señor A, la contrasto con la opinión del señor B y pongo las dos. Digamos, el clásico ejemplo del empate, que se usa más bien para medir pluralismo informativo. Pero la calidad informativa, la calidad de los datos, de la información que se entrega, se mide por el número de fuentes y el peso que tienen esas fuentes en cada temática para difundir información. A mí me parece que ahí es donde está el mayor déficit en Chile, porque como te decía, el periodismo de investigación requiere una temática específica, es una temática referida al poder, ese es como el objeto de estudio del periodismo de investigación. Pero el periodismo informativo usa las mismas técnicas para la información diaria y cotidiana de la gente, y no necesariamente, por ejemplo, para mostrar algo que alguien con poder no quiere que se sepa, sino que para mostrar lo que pasa y que a veces escapa a la visión o la vista de las autoridades y de los funcionarios públicos, que por supuesto nunca es total. Eso. Gracias, Alejandra. Muy orientado en lo que nos comenta. Nosotros en el mundo académico estamos lejos de esa visión, y nuestro contacto con la prensa no siempre es muy fluido. A veces es medio complicado porque cuando uno quiere comunicar algo desde la academia, se encuentra con un filtro informativo bastante que no es muy fácil de comprender. Muchas veces lo que la prensa busca es espectacularidad, y la gran mayoría de las veces lo que uno tiene que comunicar no tiene nada espectacular, porque son descubrimientos puntuales, ¿no es cierto?, que tienen una significación local, y a veces nos perdemos en eso, y a veces nos dejamos llevar algunos, ¿no es cierto?, por dándole un poquito demasiado bombo de repente a lo que uno hace. Terminan apareciendo afirmaciones que salen quizá del margen o del marco
estrictamente académico o del alcance de lo que uno hace, digamos. Esa es una tentación que cada tanto ocurre. Yo, a propósito de lo que tú comentas del periodismo de investigación, de los medios, eh, no sé qué opinas tú, efectivamente, la limitación que tú planteas respecto de que este periodismo de investigación requiere un apoyo institucional. Yo no sé cómo es tu experiencia con, o qué instituciones en Chile podrían ser capaces de sostener un periodismo de investigación. Estaba pensando, por ejemplo, si las instituciones académicas, las universidades, podrían jugar un rol en eso, por un lado. Y otra cuestión que también me inquieta es, yo creo que no a mí, digamos, es es la amenaza que existe de que, por ejemplo, intereses foráneos, voy a poner foráneos entre comillas, ¿no es cierto?, pudiesen estar metiéndose avalando o sosteniendo medios de información que soportan intereses espuras, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, durante la campaña, ¿no es cierto?, de Trump, etcétera, se sostuvo que medios foráneos, qué sé yo, te pongo esta RT Televisión, ¿no es cierto?, se acusaba que los rusos estaban, ¿no es cierto?, metiendo información con plata desde el Kremlin, por decir algo, o Sputnik, ¿no es cierto?, metiendo, financiando periodismo de investigación o qué sé yo, y con intereses, no sé si existe, cuánto de real puede haber en la intromisión extranjera, por ejemplo, en sostener medios de investigación que informen con intereses creados, digamos. ¿Cómo ves eso? Por un lado, son dos preguntas. Uno, Ya, eh, sí. ¿cómo se podría sostener un periodismo de investigación independiente, ¿no es cierto? Si la academia podría sostener algo. Y también respecto a un comentario sobre estas amenazas foráneas, supuestamente, ¿qué hay de aquello? Por lo pronto, en Chile, ¿no es cierto?, la concentración de poder en estos medios que tú mencionas, que son el Mercurio y la Tercera, también se refleja en las radios, ¿no es cierto?, en que Claro. cadenas nacionales compran radios, etcétera. Hay varias cadenas, ¿no es cierto?, que tienen, son dueñas de no sé qué cantidad de radios, no tengo idea, pero me imagino que está restringido, está muy concentrado. No sé si tú puedes comentarnos algo sobre eso. Ya, sobre lo primero, bueno, la crisis de los medios, ay, perdón, me duelen un poquito las orejitas con esto. La crisis de los medios ha seguido distintos caminos, pero han llegado al mismo lugar, en Chile y en el extranjero. En Estados Unidos, digamos, que es el país en el cual uno piensa cuando piensa en periodismo, o esta tradición periodística, sobre todo la tradición del periodismo de investigación, eh, desde que apareció Internet a la fecha han desaparecido casi, casi todos los diarios, gran cantidad de los diarios estatales se han, cada estado, a veces cada ciudad, cada condado tenía uno o dos diarios, y diarios cototos, digamos. Y más allá de las posiciones políticas que representaban, nunca escribían lo mismo. No, o sea, yo trabajé aquí en un diario local y, digamos, y tampoco se preocupaba el director del diario que la portada que iba a llevar llevara los mismos tópicos que otro diario. O sea, se contrapesaban entre sí, pero aunque eran dos, no era, por ejemplo, uno más de izquierda y uno más de derecha necesariamente. A veces había uno más que respaldaba al candidato demócrata y otro al republicano, pero también habían otras cosas, gente pro arma y gente contra armas, o sea, como otras dinámicas, otras dicotomías propias de cada localidad, pero no estaban todo el tiempo enfrentándose quién tiene la razón en un tópico específico. Era como una especie de una mayor normalidad. Y hacían muy bien la cobertura local. Por ejemplo, el departamento de educación local, cómo están funcionando, las escuelas, y qué sé yo, el consejo municipal, y ya, bueno, país grande, rico, con suficientes recursos para sustentar esos diarios. Y esos diarios son los que han ido desapareciendo, todos, por aquí, por allá. Y miles de puestos de trabajo perdidos.
el actual sistema digital los puso en riesgo a todos, pero el sistema digital también, o el medio ambiente, el ecosistema digital, favorece el crecimiento de los grandes. Es decir, los grandes se fortalecen, pero se reducen las especies, digamos, si fuera un ecosistema. Las especies más poderosas sobreviven y se fortalecen, y las especies pequeñas nacen y se extinguen, nacen y se extinguen. Entonces, este nuevo ecosistema ha favorecido, por ejemplo, la permanencia y fortalecimiento del New York Times, del Washington Post y de un par más, pero a la sombra de estos grandes gigantes, todos los demás medios locales han ido desapareciendo. Y el Washington Post y el New York Times hacen muy bien periodismo de investigación, pero nadie está cubriendo lo que pasa en las localidades. Y entonces ahí está la pérdida de información de calidad. Entonces las comunidades, y por eso al New York Times probablemente se le pasó por encima el apoyo que tenía Trump. En la mirada del gigante New York Times, Trump era un payaso que tenía que salir en las páginas de entretención. Pero en Montana o en otros lugares, Trump era Dios. Entonces, esa disociación entre el medio grande y la comunidad se da en Chile se ha dado en Chile de otra manera. En Chile, y antes, y no por la revolución digital, sino que porque es un mercado pequeño de lectoría, por ejemplo, cuando termina la dictadura, el, eh, el gobierno decide seguir financiando o perdonarle la deuda al Mercurio y la Tercera. Entonces estos dos diarios emergen hacia la transición democrática saneados, sin mochilas de fondo, y siguió siendo el Estado un anunciante principal, que les ha permitido soportar altas y bajas de los anunciantes privados. Todos los demás murieron porque cuando se acabó la cooperación internacional y Chile fue catalogado como un gobierno democrático, tampoco los avisantes, y vuelvo a mi idea de que los avisantes no ponen los avisos en los diarios, en los medios más exitosos de mayor circulación. Ponen los avisos en los diarios que les ocasionan menor conflicto, digamos que van más con el gusto de la audiencia a la que quieren llegar o de sus propias ideas personales del que va a poner el aviso. Entonces los avisos siguieron poniéndose en el Mercurio y la Tercera, y a los demás nunca les llegó ni un aviso, el Estado tampoco les puso aviso, algunos tenían una lectoría significativa o por lo menos representativa, que merecían, digamos, estar en el mercado de las comunicaciones, pero murieron de hambre, digamos. Y ahora que llegó la revolución digital, sigue favoreciendo en términos de recursos todavía a los grandes. Entonces, no es claro, por ejemplo, que el Mercurio vaya a morir. Debiera morir por los números que tiene hoy día. Pero como es el que está en mejor posición de todos los demás diarios de seguir existiendo, probablemente siga existiendo en el nuevo ecosistema, y a la cola del Mercurio o la Tercera, todos los demás medios pequeñitos en la pobreza, siempre en la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿quién puede hacer el periodismo que se pierde en esta ecuación? Porque se pierde, como te decía, el periodismo local, se pierde el periodismo cotidiano de calidad y también se pierde el periodismo de investigación. Y parece que hay un acuerdo más o menos de consenso de que el periodismo independiente en estos dos formatos de investigación y cotidiano juega un papel fundamental en las democracias saludables. Sin información de calidad, sin que la gente pueda poner en tensión lo que aprende o que se le dice de una sola fuente, terminamos siendo como el gran hermano, digamos. Y a mí en esta nuevo escenario político chileno me sorprende el abuso de las cadenas de televisión, de las cadenas, por lo que me contaban las personas que están allá, a veces han tenido hasta 3 cadenas en el día,
que, digamos, era una cosa insólita, aún en tiempos de catástrofe en Chile antes. Bueno, salvo en dictadura, por supuesto. Pero se empieza a establecer como un lenguaje oficial, un discurso oficial, del cual salirse es un pecado, y es considerado un acto de subversión. Y eso fue lo que pasó con la información que yo publiqué, que, digamos, a pesar de que no contenía adjetivos ni era una arenga a derrocar ni a levantar a nadie, fue interpretado como un acto de subversión. El ministro de Salud dijo que esto eran actos de viroterrorismo. Y eso a mí me parece peligroso para la sociedad. ¿Lo pueden hacer las universidades? ¿Lo pueden hacer otras instituciones? Yo creo que es algo que tenemos que averiguar, porque ciertamente a mí me parece que este es un servicio público que tiene que seguir existiendo, y que si bien es importante que existan medios dedicados a la investigación periodística como CIPER u otros, Interferencia y otros medios, no es suficiente, porque tú necesitas información de calidad todos los días y de todos los temas. El periodismo de investigación es largo, es lento y es focalizado. Ya les contaba cuál es la temática del periodismo de investigación. Entonces, periodismo de investigación hay muchas cosas que no toma, porque tiene que decidir, en qué voy a invertir mi tiempo y mis recursos y mi energía de una investigación larga que, o sea, en el modelo chileno un periodista de investigación puede hacer 6, 7, 10 investigaciones en un año, pero ya 10. En los modelos, digamos, decentes, uno puede hacer una investigación por año. Una investigación, el libro negro me tomó 6 años de hacerlo. Desde la idea hasta publicarlo. Son trabajos lentos. Y a veces las instituciones quieren apoyar un tipo de investigación, un tipo de tema. Y ahí es donde se meten, por ejemplo, las fuerzas foráneas, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta. Aparecen muchos medios dispuestos a hacer investigación en las épocas preelectorales, por ejemplo, con nombres que se hacen famosos de un día para otro porque su investigación consiste en levantar una polémica X o un secreto Z, pero una vez conseguido el objetivo o fracasado en el objetivo de ser que alguien gane o alguien pierda, ese medio desaparece el interés de quien probablemente lo financió. A mí, en lo particular, me parece que las sociedades son complejas y no creo que la solución vaya por el lado de hacer policía de quién financia a qué medio, sino más bien de asegurar financiamiento público por vía del Estado, como en el caso de Inglaterra, y aquí también hay financiamiento estatal y federal para la radio pública nacional, por ejemplo, o por la vía de instituciones de servicio público como las universidades. Pero, y aquí tomo tu punto de vista de la comprensión. Aquí también muchas veces hay una suerte de desdén intelectual hacia el ejercicio del periodismo, que me parece válido en muchos casos, pero no es lo mismo el periodismo que la academia, aunque el periodismo debe cumplir en una función en difundir, me parece a mí que el vínculo entre ciencia y audiencias es cada vez más evidente y necesario, no solamente por esta pandemia, sino por calentamiento global y tantos otros desafíos que estamos enfrentando, pero el periodismo es otro animal. El periodismo tiene que hacerse cargo de la cotidianidad, y a veces la cotidianidad tiene que aceptar la imperfección. Tú no puedes esperar a tener el peer review de algo porque está la urgencia de la información primero. Entonces, es un diálogo que a mí me parece que hay que comenzar, pero entendiendo cada cual los objetivos de su propio campo de acción. Gracias por la respuesta. Muy, muy esclarecedora. Mira, yo voy a abrir a continuación, en un par de minutos más, voy a abrir las consultas de la audiencia, que ya
están planteando, ¿no es cierto? Pero quería, no sé si el host es Manuel o Mauricio. Manuel, si me puede compartir, para que yo pueda compartir pantalla. Ah, no, yo soy confitrión, creo que puedo compartir pantalla. Quería mostrarte un titular que apareció en Bloomberg ayer, a propósito del tema Sí. que queremos compartir con ustedes. No sé si se ve. Todavía no, pero dice que sí, va a comenzar. Yep, Ahí está. ahí está, ¿no? No sé si se ve el titular de Bloomberg, ¿no es cierto?, que plantea que Chile en algún minuto, ¿no es cierto?, fue una especie de role model, ¿no es cierto?, de cómo se enfrenta la pandemia. ¿Se ve, no? No sé si lo están viendo. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Sí. Y ahora está entre los peores del mundo, ¿no? Eh, y la pregunta, ¿no es cierto?, la conversación que vamos a tener, que yo creo a continuación, que es parte de lo que nos tiene a todos de cabeza en esto, es precisamente la manera en que tú has enfrentado, ¿no es cierto?, esta situación de pandemia. Hay una afirmación en Bloomberg que dice que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que, de que un gran porcentaje de ciudadanos son pobres, ¿no? Y esto está en el fondo, yo creo, esta afirmación, esta frase está en el fondo de la manera en que nosotros hemos llegado a la situación actual. Y tú has contribuido en gran parte a esclarecer, ¿no es cierto?, esta situación con audacia, con valentía, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú participaste en las investigaciones de la situación del espacio riesgo, ¿no es cierto? Has entregado algunos antecedentes respecto de la relación del Estado de Chile con la OMS, que ha sido una situación bien complicada. Además en las últimas semanas, o más que semanas, un tiempo atrás, he estado trabajando en el tema de la letalidad. Y antes de entrar en terreno, no sé, quizá un comentario tuyo respecto de las dificultades con las cuales tú te has enfrentado para obtener esta información. Ya nos comentaste, ¿no es cierto?, que de alguna manera el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud, no sé, las autoridades de salud, de alguna manera te intentaron, ¿no es cierto?, eh, estigmatizar en el trabajo que tú hacías. Pero no sé si tú nos puedes comentar, así como para ubicarnos, cómo ha sido esa experiencia desde el punto de vista de las dificultades que has enfrentado, cómo llegaste a los datos que tienes, digamos, porque con perfectos o imperfectos, como tú decías, ¿no es cierto? Aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno y de lo apropiado a veces, ¿no es cierto? Entonces, no sé si nos puedes comentar para luego abrir la ronda de preguntas, ¿no es cierto?, discusión que probablemente vamos a tener en el público. A ver, les voy a poner el contexto previo. Cuando yo empecé a escuchar las noticias en enero, diciembre, enero, de esta epidemia que se había desatado en China, y China está muy presente en mi registro, en la retina, porque por distintas otras razones de vida, de alguna manera estoy enterada de la dinámica cercana que tiene China con Chile, por ejemplo, no solamente en el mundo comercial, sino también académico. Sé que hay respecto de Chile un gran tráfico de personas yendo y viniendo todo el tiempo, productos, ¿para qué decir? Entonces, como que me llamó la atención no solo las noticias respecto a lo que estaba pasando, que eran bien alarmantes, sino que esta distancia psicológica que se ponía en casi todos los países respecto de su inmunidad a lo que sucedía en China, como que si la distancia fuera enorme de aquí, no sé, pues a Marte, era algo que estaba pasando en Marte, cuando uno sabe, como te digo, por esta cotidianidad, que, digamos, en un vuelo de un día las personas están en uno o en otro continente. Me parecía poco razonable pensar que esto se iba a poder contener en China, por mucho esfuerzo que se le pusiera y que se le puso, digamos.
Eh, y también lo advertían, y entonces, claro, como becaria Niemann, me llegan las publicaciones de la revista de la universidad, y ahí leí los primeros entrevistas a los epidemiólogos de la universidad, advirtiendo que se venía una pandemia, que, digamos, la primero que hizo como la comunidad internacional decir que la letalidad, es decir, la letalidad, número de muertos por contagiados, si era más baja o más alta que la influenza. Entonces, la primera corriente que uno escuchó es, bueno, aunque llegue, no importa, esto es como un resfrío, esto es como una gripe. Si la letalidad era mayor o menor que la antigua, los antiguos brotes epidémicos que se han vivido en la última década, el SARS-1 y el otro no me acuerdo cómo se llama ya. Entonces, y esa era como la discusión académica, así como para decir, bueno, como tiene una letalidad tan baja, no importa, o en la mayoría, el 80%, se va a enfermar de manera suave y solamente un porcentaje pequeño va a morir, y ese porcentaje pequeño es menor o aunque fuera igual, no es mayor que la influenza. Pero este artículo que yo leí decía, no hay que fijarse en el porcentaje de letalidad, porque la velocidad de contagio de este virus es tan alta que puede alcanzar al 60-70% de la población mundial. Y si alcanza el 70% de la población mundial, aunque la letalidad sea un 1%, son millones de personas. No hay ningún servicio de salud que pueda resistir. Ese era el mensaje que mandaba esta persona. Por lo tanto, las medidas se tienen que tomar ahora y bla, bla, bla. Pero los políticos, la política, digamos, los gobernantes, que también tienen que sintonizarse con la ciudadanía, ¿cierto? Esta idea del principito, del rey, que no le puede ordenar al sol que salga de noche, porque no le va a obedecer, está en la cabeza de todos los políticos, de todas las tendencias, de todas las ideas, aún en los dictadores también. No pueden ordenar medidas estrictas de resguardo, por ejemplo, las cuarentenas estrictas, frente a un peligro que la ciudadanía no puede ver y no puede comprender, porque el incentivo a desobedecerlo es alto. Yo creo que ese estado de negacionismo se vivió en casi todos los países. Bueno, entonces yo iba mirando país por país, leyendo esto y después leyendo otras cosas, iba mirando país por país cómo iban pasando de este primer estado de negación, de que aquí lo vamos a hacer bien, de que nuestro sistema es distinto, somos un país democrático, no podemos hacer lo mismo que China, vivimos del turismo, estamos digamos, en la época en Europa de máxima afluencia, el Festival de Venecia, en fin, tantas cosas pasando que les costó, digamos, pasar del estado del negacionismo a tomar entonces, mientras más tiempo pasaba en el negacionismo, más drástica la medida que tenían que tomar después. Y caso contrario, el caso de los surcoreanos, que habían tenido una experiencia muy dura con el SARS-1, que no se dio en todo el mundo, pero se dio ahí muy, muy duro. Ellos tenían una capacidad instalada y dijeron, no, esto se controla de entrada o no se controla. Y entonces hicieron testeo masivo, equipos de investigación para saber dónde había estado la persona. O sea, ese paciente, esa persona, la super contagiante que contagió a 1.500 personas, ellos sabían los nombres de esas 1.500 personas. O sea, fue una investigación, no es un estimado, sino que llegaron a establecer a cuántas personas contagió porque hicieron esa investigación a cabalidad. Ya. Los coreanos y un par más, y nadie más estaba en capacidad de seguir esa estrategia. Los otros, mientras más tarde tomaban la cuarentena, más alto el precio, como se vio acá en Nueva York, en Italia, en España,
y como he dicho en otras veces, uno pasa de ver primero el estado de negación, las cifras optimistas, a los médicos llorando porque tienen que decidir que Envidio muere de un día para otro. Eso es de un día para otro. Y como soy chilena y me preocupaba qué iba a pasar en Chile cuando esto llegara, por supuesto que estaba pendiente de lo que pasaba en Chile. Ya en febrero me parece que publiqué un Twitter con la compra de las bolsas mortuorias que se hizo en los servicios de salud. En marzo publiqué una columna también porque me parecía que la discusión política estaba muy lejos de la pandemia, estaba, y con razón, digamos, preocupada del plebiscito de abril y venían las consecuencias del estallido. Se había ya vivido una situación de caos cotidiano, ¿no? De un año escolar, de trabajo que no terminó normalmente, y las sociedades también necesitan volver a la normalidad. Entonces había, digamos, como este encauzamiento hacia un momento institucional en que se iban a resolver los conflictos políticos, pero el resto de la población estaba con ansias de volver a su cotidianidad, los niños a la escuela, cada cual a sus trabajos, a sus planes, a recuperar un año que había sido más o menos difícil. Y entonces nadie estaba pendiente de la pandemia. Y yo escribí una columna en marzo en The Clinic, digamos, llamando la atención sobre esto, que la política, tanto los partidarios de la nueva constitución como los que rechazan la idea de nueva constitución, tienen que hacer política con la realidad. Y la realidad es que el virus iba a llegar a Chile. Y de hecho ya había llegado cuando yo publiqué esa columna, pero era como un tema de matinales. Iban los canales al aeropuerto con la señora Rosa Ollarse a tirarle el termómetro en la frente a la gente para tener el mono. El mono se llama en la tele esas imágenes, ¿no? El mono que llama la atención, pero no había una preocupación mayor ni ciertamente conciencia de lo dramático, los niveles dramáticos de contagio, de masividad y de letalidad que alcanza el virus en todos los países donde ha pasado. Después de esa columna me empezó a llamar la atención que los números, o sea, primero fueron poquitos contagios, cuando los contagios llegaron como a los 200, 300 diarios, se estancaron ahí. Y todos los días se informaba 200, 300 diarios. Y entonces me puse a investigar qué estaba pasando con el Instituto de Salud Pública, que era el primer laboratorio y único en ese minuto que hacía los test. Y entonces, que era una pregunta obvia, si Chile no tiene ninguna condicionante distinta, si Chile no es Corea del Sur, la definición de caso de Chile siempre fue estricta, siempre fue muy condicionada, por lo tanto, la idea del testeo masivo, yo no sé dónde la sacaron, porque nunca fue así. Siempre se testeó a personas con síntomas y con otra condicionante. Síntomas más contacto directo con alguien que yo tenía que saber quién era. Tenía que saber el nombre de quién me contagié. Si solo tenía síntomas, pero no sabía de quién me contagié, no me hacían el test. La otra posibilidad era síntomas más haber estado en un país de alto contagio. Si yo tenía síntomas, pero no había estado en un país de alto contagio, tampoco me hacían el test. Entonces, esto, del comienzo, planteó una hipótesis de dónde se estaba concentrando el virus y dejó fuera la hipótesis de que el virus no se moviliza regionalmente, se moviliza con las personas. Y si se movilizó desde China a Chile, ¿por qué no se iba a movilizar desde Lo Barnechea a Estación Central? O sea, y las primeras cuarentenas que se dictaron fueron en el Barrio Alto, que fueron los sectores donde se detectó el virus, porque se detectó ahí por esta definición de casos. Porque si había una persona que tenía síntomas en Renca, pero no había viajado, ni sabía dónde se había contagiado, no la iban a testear. Entonces, obviamente que los casos aparecían más concentrados en esa población. Y luego estaba esta otra idea del número del comportamiento lineal del avance de la epidemia, que también me parecía contradictorio
en la ausencia de medidas, en la ausencia de cuarentena estricta, en la ausencia de testeo masivo, me parecía contradictorio porque el virus dejado a su normal comportamiento, pasa lo que hemos visto, lo que vimos en los demás países. Y por eso, cuando empezaron a aparecer las cifras de fallecidos y que en marzo eran apenas 12 o 16, digamos, ha ido variando en el tiempo, me parecía demasiado bajo por esta misma racionalidad. Yo hablé con personas en ese tiempo, algunos de ellos académicos, que se planteaban la posibilidad de que en Chile hubiera una condicionante genética, digamos como una hipótesis válida, o se planteaban como hipótesis válida que la cepa que había llegado a Chile era otra cepa, no era la cepa china, sino que era otra cepa. Todo eso a mí me parecía mucho más tirado a las mechas, para decirlo en buen chileno, que pensar que había un problema con los números. O sea, a mí me parecía, porque además soy periodista y porque conozco Chile y porque sé, digamos, el terreno, que esta imagen del Chile OCDE no es real, me parecía que era mucho más coherente pensar que había un subreporte. Y por eso me apoyé, me preguntaba gente en Twitter, me decía, oye, pero ¿cómo podemos comprobar esto? Entonces, bueno, decía, se puede hacer lo que está haciendo el New York Times, que es comparar el número de fallecidos de este periodo con un promedio anterior. Y entonces la misma persona después me decía, no, pero es que no están los datos. Y entonces empecé a buscar DAIS, fui al DAIS primero, y me di cuenta que la información más actualizada era del 2017. Hice mi petición por transparencia, pero chao DAIS, digamos. Yo no necesito la información para la historia, la necesitaba en el presente. INE, no, el INE me responde lo mismo, que ellos se demoran 2 a 3 años y en este acuerdo que tienen DAIS registro civil. Bueno, registro civil. Además, en los demás países se usan las instituciones similares al registro civil para hacer este análisis. Registro civil no tenía la información pública. Hice una petición por transparencia y en esta búsqueda una fuente me dijo, yo tengo los datos de marzo 2020 y de marzo desde el 2010 a la fecha con registro civil. O sea, era la información del registro civil, pero yo no la obtuve directamente del registro civil, sino a través de esta fuente que me mandó su base de datos y con eso tampoco hice el análisis yo, digamos, sacando la calculadora, obviamente que sé entender el lenguaje, sé interpretar los números, pero no sé hacer los cálculos. Y entonces le pasé esta tarea a mi hermano, que es doctor en ingeniería civil y es investigador del Centro de Energía y de la Facultad Matemática de la Chile. Entonces, él hizo esos números y después, cuando descubrimos que la diferencia era significativa y por encima de cualquier margen de error, también la pimponeamos con otro académico de la Chile que hizo preguntas difíciles. Incluso analizamos el clima, la diferencia de las temperaturas de marzo de este año con todos los marzos para ver si había una condicionante climática, digamos, y todas las otras condicionantes parecían irrelevantes frente a este número y por eso lo publiqué. Y así llegamos a más o menos a donde estamos, que son Claro. la gran pregunta, ¿no es cierto? Porque en el fondo un gran caballito de batalla del gobierno en este periodo fue decir que la letalidad en Chile era muy baja y que eso es una muestra del éxito, ¿no? Y hasta el día de hoy la letalidad sigue estando por debajo de lo esperado, comparado, por ejemplo, con países desarrollados como Suecia, que han tenido una letalidad del orden del 10%, una cosa brutal. Y no somos Suecia. Yo quisiera abrir las preguntas al auditorio. Hay 2 preguntas hechas por chat. No sé si tú puedes Sí, lo puedo abrir. sí, hay 2 preguntas hechas por chat. Hay una más o menos extensa. No sé si, creo una que es más un comentario que una pregunta de Rodrigo López. Y mientras tanto, las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar su manito virtual, ¿no es cierto? Para los que no saben, en la barra de participantes existe la opción de levantar la manito, se marca con la manito y nosotros vamos
pidiéndoles que hablen y hagan su pregunta. Hay una pregunta que es respecto a la opinión de Pablo Ortúzar, que te Sí. hizo una crítica, ¿no es cierto?, en la tercera, respecto a la elección de usar Twitter como una plataforma apropiada para publicar, ¿no es cierto?, tus resultados. ¿Qué comentario podría hacer sobre esa? Sí, yo también publiqué una columna en respuesta a la suya, si la quieren buscar para una respuesta más detallada, se llama sobre metodologías y medios, que fue mi respuesta a Pablo Ortúzar. Pero respondiendo a este tema, lo que hace al periodismo es la metodología, el método y el resultado. Y el resultado del periodismo es analizable de inmediato, a diferencia de, no sé, pues de publicar un paper easy que uno publica y lentamente lo va a leer otro académico y te va a hacer comentarios, digamos, normalmente en un tono educado. Los periodistas salimos desnudos a la calle, mostrando el resultado de nuestro trabajo y digamos, expuestos inmediatamente a la patotera, digamos, a la reacción inmediata, a veces emocional y reflexiva, con la esperanza de que una vez que eso se calme, digamos, o que pase, digamos, esa, esa primera reacción, se sostenga lo que tenía validez y se pierda lo que no tenía validez, digamos. El periodismo no es un trabajo, no es un producto acabado, sino que es un producto que se inicia en un lugar, a veces un periodista individual, a veces en una sala de prensa, como les decía, de equipos de periodistas, y que se termina de desarrollar en el debate público. No es un producto final, es un producto, en ese sentido podríamos decir, un borrador revisado, acabado, digamos, con el máximo cuidado, pero un borrador al fin y al cabo que va a ser sometido inmediatamente al fuego de otras evidencias. Y esa es la Es como gracia. el borrador de la historia, decían en una Claro, película. exactamente, claro. Y bueno, y para los historiadores, muchas veces la única fuente es lo que quedó en los diarios, con todas sus imperfecciones y todos sus errores. Pero entonces, no es este es como la diferencia entre la actividad, el periodismo es el ejercicio de una actividad, y el medio en el cual se difunde esa actividad, ¿cierto? Y lo que él plantea como, como único método válido son los medios tradicionales, y argumenta que los medios tradicionales permiten hacer esta verificación o esta limpieza de impurezas del trabajo periodístico dentro de la institución antes de sacarlo afuera. Por lo tanto, otros medios que no tienen este llamado control editorial, debería presumirse que su resultado es más imperfecto, como Twitter, y además que a Twitter también le asigna una categoría de un medio que castiga la verdad. Eso es lo que dice él, y ahí cita a un autor para decir que la preferencia de las audiencias en Twitter es ideológica, la confrontación ideológica y no la búsqueda de la verdad. Yo no estoy de acuerdo con él en ninguno de los dos puntos. No estoy de acuerdo con él en el tema del control editorial, porque la historia demuestra también que los grandes medios y los medios tradicionales, y este fue precisamente el motivo de una conferencia que yo vine a dar a la Universidad de Columbia el año pasado, y lo estudié bien para ese tema, los medios tradicionales históricamente y todavía aún son vehículos de informaciones falsas, entre las informaciones que publican, no todas por supuesto, pero siempre se publica un número de informaciones falsas, y si no falsas, por lo menos pobremente verificadas. La información falsa, pobremente verificada, no es un delito en las legislaciones de prensa más robustas, como por ejemplo en Estados Unidos,
a menos que haya un total desapego por la verdad o desprecio por la verdad. Es decir, alguien me dice algo y yo lo publico, sin verificarlo, sin contrastarlo, sin hacer lo mínimo que debe hacer un periodista antes de publicar, y que son varios pasos, ¿cierto? Y se supone que esto es lo que sucede normalmente en este control editorial. Pero, como les decía, en Chile, en Chile sobre todo, que la prensa siempre ha sido doctrinaria, tenemos ejemplos tremendos de publicación de información falsa, de esta, digamos, de la información que se publica solamente porque alguien lo dice sin contrastar nada. Y también tenemos de la otra, de la fea, de la información deliberadamente falsa, de lo que se llama hoy día fake news. El fake news, o los bulos, como se dice en español, se llama a información deliberadamente falsa, que yo sí que es falsa, no la creo verdadera, y la publico con algún propósito político. Claro. Y de eso, bueno, de eso sí estamos llenos, y tenemos toda la dictadura, pero no solamente la dictadura para encontrar ejemplos. Y en Estados Unidos también, ya que si no queremos acudir a la historia reciente, podemos ir a Estados Unidos. Joseph Pulitzer, que es el periodista y el director de medios que le da el nombre al premio más prestigiado de periodismo y literatura gringo, inventó una guerra. Inventó una guerra con España, con otro, digamos, se hizo parte por lo menos de este invento de la guerra, para vender diarios, digamos, cuando estaba, digamos, en las primeras, después cambió, por supuesto, pero 2 diarios se compartieron este pecado de inventar una guerra, de inventar batallas, de inventar resultados del escenario de guerra, con el fin de capturar más audiencia. Digo esto porque a mí me parece que esta dicotomía que intentamos hacer muchas veces los periodistas, de decir que los periodistas somos los celadores de la verdad, y que en este caso Ortúzar reclama para los medios tradicionales como los guardianes de esta, digamos, método y el control editorial visto como el puritanismo periodístico, digamos, a toda prueba. No es así. No ha sido y no será así tampoco en el futuro, porque el puritanismo en la información se tuerce cuando se confronta con los intereses de los dueños de los medios, de los anunciantes, y si bien hay medios que son más robustos en hacerlo, nunca es totalmente puro. Eso por un lado. Por lo tanto, no me parece que ese control editorial hubiera salvado los errores que él atribuye a los datos que publiqué, que tampoco comparto su juicio en esa materia. Respecto de Twitter, Twitter es un medio, es una herramienta, y la herramienta es tan buena o tan mala como para que se use, ¿cierto? Si yo uso un martillo para clavar un clavo, el martillo es bueno, y si yo uso el martillo para pegarle a alguien en la cabeza, es malo. Me parece a mí que Twitter es un medio que permite el contacto directo con las audiencias. ¿Cómo? ¿Aló? ¡Qué vaca! El reporte. ROB, hay que cerrar ese micrófono. Ya. Menos mal que era eso nomás. Entonces, es un medio disponible a mi alcance. Además, está la realidad. Yo no estoy vinculada en este momento a ningún medio, y me parece que era un medio tan válido como cualquier otro para publicar una investigación que sí cumplió con los estándares editoriales, y yo diría sin afán de ser arrogante, con estándares editoriales mucho más altos de cualquier información que se publica cotidianamente en cualquier medio tradicional. Oye, al respecto, ¿no es cierto? Después de haber sido duramente golpeada por tu trabajo en letalidad, incluso Espacio Público salió, ¿no es cierto?, a respaldar, ¿no es cierto?, y a manifestar apoyo a o reconocimiento a la manera en que tú abriste esto.
quiero ofrecer la palabra a Isidora, perdón, para que haga la pregunta, y invito a los demás participantes que también levanten la manito para hacer una pregunta si están, si es interés. ¿Okay? Isidora. Hola, soy Mercedes, lo que pasa es que estoy en el compu de mi sobrino. Soy Mercedes López. Hola Alejandra, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto escucharte nuevamente, así que eso, felicitarte por el trabajo que has hecho, realmente realmente es una cosa que llena de orgullo, ¿cierto? El tener este tipo de periodismo. Yo quería hacerte una pregunta, pero antes hablar sobre un tema. Bueno, lo de Ortúzar no me sorprende, porque hay una forma de pensar el conocimiento o cómo se difunde ese conocimiento desde una manera, yo te diría, no solamente elitista, sino que sesgada, porque si vamos a hablar de los papers parecen no haber ayudado mucho en esta pandemia. Los varios meses que llevamos en esto nos dan cuenta que por mucho paper y por mucha evidencia que había, aquellos que tuvieron que hacer el análisis de aquello y haber tomado decisiones sobre aquello, claramente no la tomaron. Así que claramente no sé qué valor pudiera tener a esta altura esa opinión. O sea, para mí lo más importante es cómo se utiliza ese conocimiento, ¿cierto? Qué valor se le da a él en cuanto a las medidas concretas que se van a tomar. Y lo segundo que quería decir es que a mí me parece que lo que verdaderamente hubo en marzo fue una desconexión de dos cosas. Nosotros veníamos en Chile, el 18O lo que nos permitió a nosotros fundamentalmente fue articular un relato colectivo de aquellas cosas que nosotros veníamos viendo que eran problemas que parecían individuales, ¿sí? De cada uno de nosotros, de cómo nos afectaba la AFP, de cómo nos afectaba la salud, de cómo nos afectaba la vivienda, y de repente, en torno a la Plaza Dignidad, ese relato se volvió común, ¿cierto? Y se empezó a construir durante todos esos meses de revuelta este relato. Y lo que hace la pandemia no es otra cosa más que develar el relato en su magnitud experimental, en el sentido que puso en la palestra y en la materialidad misma, ¿cierto? Que lo que habíamos levantado, ese relato del 18O, era justo y era claro y era evidente de que eso pasaba. Y de hecho, a mí me parece que la misma desconexión de la élite política que se vio durante la revuelta es la que se vio a partir de la pandemia. No solamente una desconexión, sino que además una estrategia del gobierno que no iba más que por la misma dirección de aquello que nosotros peleamos por derrotar durante la revuelta, que es una mirada de una sociedad donde la avaricia y la riqueza de unos pocos son las que están por sobre la vida y por sobre el bienestar de la mayor parte de la población. Y cuando hablo de esto, hablo de 10 familias versus todo el resto, ¿sí? O sea, de esa brutalidad estamos hablando en Chile. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va en algo que tú mencionaste, que me parece que es vital y que hoy día además está en el centro de la discusión científica, ¿cierto? Que es cómo la transparencia en los datos y en la información, y cómo la ética en el uso de estos datos y en el uso de esta información es vital para la democracia. Y te hago esta pregunta porque podemos seguir, podemos hoy día discutir mucho sobre la tragedia que estamos viviendo, pero también me gustaría que pudiéramos conversar lo que se viene, porque lo que se viene sigue siendo el plebiscito y sigue siendo la nueva Constitución. Y por eso partí así, por eso digo que la pandemia no ha hecho otra cosa más que la comprobación experimental, que el relato construido en octubre es un relato justo, es un relato cierto, porque es el que nos tiene así. Los 30.000 muertos que van a aparecer en julio o en agosto, si no es más, van a ser parte, son la prueba misma, la carne misma,
de un modelo absolutamente inhumano y de una élite académica, política, económica, que ya sea por un discurso activo o por su neutralidad y silencio, han sido cómplices de lo que aquí ha pasado. Entonces, ¿cómo ves tú, en medio de esta tragedia, la discusión estratégica que se nos viene con respecto al plebiscito, a la nueva constitución, en torno a la transparencia de la información y la democracia? Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la pandemia, más que postergar las definiciones políticas, ha sido un develador, como un ácido que ha corroído todos los disfraces y vestimentas de los discursos exitistas y el Chile Ocde y del país mejor del mundo mundial. Creo que así como también ha pasado lo mismo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de su riqueza y de su condición de potencia mundial, tiene gente que pasando hambre y la epidemia, tal como han dicho, digamos, se había advertido desde los papers, golpea más a las sociedades más desiguales. Y esto se está, digamos, demostrando. Chile es un caso de laboratorio de que esto es así. A mí me parece que hay un tema de la propiedad que incluso quizás la mayoría de nosotros tenemos mal internalizado. Cuando pensamos en el Estado, se piensa en el Estado como algo ajeno, como un edificio de cemento, al que hay que ir a tocarle la puerta y pedirle clemencia, pero el Estado no tiene corazón. Y como que el Estado es un instrumento y depende, o por lo menos el botín, de las coaliciones políticas que ganan las elecciones. Y el resto, digamos, tiene que aguantar, y si no le gusta, a la próxima elección tiene que elegir a alguien distinto y que le dé otro uso a esta mole insensible y silenciosa. Al comienzo del siglo XX, con pobreza masiva, con desnutrición, vuelta a la mortalidad materno-infantil, o sea, todas las cosas de las que nos enorgullecemos se van a las pailas, porque resulta que el negocio de la papelera, por ejemplo, no alcanza para financiar esto. Luego, los otros grandes negocios en Chile, todos también dependen de los ingresos de las personas no ricas. El retail, la banca, los supermercados. Y la deuda. Y la AFP. Y la AFP, bueno, y sin considerar además que el gran fondo de capitales chileno es el fondo de los trabajadores que no tienen ni voz ni votos en cómo se usan. Entonces, yo creo que el gran reclamo es desde, diríamos, los gringos dirían the ownership. Esto es nuestro, perdón, esto es nuestro. Yo a usted lo elegí para que vele por mis intereses. Si esto fuera una empresa privada, usted es el gerente, pero yo soy el dueño de esta empresa. Entonces usted me tiene que responder a mí. Usted no me puede decir a mí que usted tiene que cuidarle, digamos, la economía a 5 familias, como decías tú, porque ellos no son los dueños de esto.
ellos no son los dueños de los bienes públicos. Y sin embargo, constantemente, a través de la historia de Chile, hay transferencias de bienes públicos hacia el sector privado. Ya lo mencionaba en los medios, pero esto es constante y cada vez, no sé, pues cuando fue el tema de la uva, nadie discutió que el Estado salvara a las exportadoras. Cuando fue la quiebra de los bancos, nadie discutió que el Estado salvara a los bancos chilenos que quebraron por hacer trampa, digamos, no quebraron quebraron porque estaban mintiendo en la sociedad. Bueno, estoy muy ochentero, así que a los que no saben no importa, pero a lo que voy es que hay, cuando la transferencia es del Estado hacia el sector privado, psicológicamente, simbólicamente no hay cuestionamiento, porque tendemos a aceptar que el privado sí sabe lo que va a hacer con la plata, porque él es responsable y porque él la va a invertir en el bien común. Y cuando la transferencia tiene que ir en la otra dirección hacia los dueños de ese dinero, entonces no, porque no van a querer trabajar más. Y aparecen todos los prejuicios, salen, no, que los pobres siempre quieren que les den todo, no quieren trabajar. Oye, si este país vive del trabajo de la gente. Una demostración es que apenas dicta la cuarentena, no se puede cumplir, porque todas las empresas buscan la manera de continuar con esos trabajos. Siguen trabajando los vendedores de AFP, siguen trabajando los vendedores de ISAPRES, sigue trabajando la gran minería, siguen trabajando los puertos, porque si no cuentan con esta fuerza laboral, la economía chilena realmente se detiene. Y el punto aquí es, me parece a mí que el punto del debate debiera ser, primero, la vida de los chilenos, porque vivimos en una sociedad democrática. Si viviéramos en una dictadura, bueno, banquémonos lo que diga el dictador hasta que lo podamos derrotar, pero como vivimos en una sociedad democrática, y se supone que hay principios democráticos mínimos, básicos, de que la dignidad de una persona es igual a la dignidad de otra, entonces todos tenemos que velar porque eso se cumpla, desde nuestras funciones, digamos, y a mí me parece básica función del periodismo, poner el ojo, oiga, ¿por qué la clínica alemana tiene ventiladores desocupados y en el Hospital San José hay gente muriéndose porque no tiene ventilador? Ese es el trabajo del periodismo normal. O sea, para esto no hay que ser de izquierda, no hay que ser anarquista, ni hay que, digamos, hacer periodismo en el medio, mueran todos, digamos. Este es el periodismo clásico, decentito de todo el mundo. Es lo que se hace en Argentina, lo que se hace en Bolivia, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Francia, lo que se hace en todas las naciones, digamos, que se aprecian de tener libertad de prensa y se aprecian de tener un periodismo independiente. Gracias, Alejandra. Hay varias preguntas por chat. Mira, hay una pregunta que tiene directa relación con la actividad periodística y que la propone Reinaldo Avilés, que dice, quería preguntar si es cierto lo de la modificación al reglamento de salvoconductos que prohíbe a medios independientes obtener salvoconductos, no así a los medios masivos. Eso aparentemente apareció en medios. ¿Tú sabes algo de eso? Hay dos preguntas. Es una prohibición tácita. No es que se les prohíba, sino que se permite sacar salvoconductos solo a los medios que tienen iniciación de actividades como medio de comunicación. Y entonces hay muchos medios independientes que funcionan en la informalidad, ¿no? Por ejemplo, yo si estuviera en Chile y quisiera sacar un salvoconducto no me lo darían, porque no estoy asociada a un medio. Es el medio el que tiene que pedir el permiso. Y obviamente que es un obstáculo a la libertad de expresión, porque no se hace cargo del ecosistema mediático que vive en Chile, en que los medios que tienen iniciación de actividades, que son empresas, son normalmente los medios grandes más poderosos y los más pequeños quedan en desventaja frente a la posibilidad de reportear durante la pandemia. Está la discusión, y me parece que es una discusión que también es válida y hay que darla, de si el periodismo es esencial, es una función esencial durante una cuarentena estricta. El ejemplo chino es que no, el ejemplo americano es que sí. A mí no me parece que hay que asumir una respuesta a priori, porque sí, yo defiendo que por supuesto es una función esencial, pero me parece importante que sea parte del debate y que la gente exprese sus posturas.
Si vamos a prohibir el ejercicio del periodismo durante la pandemia, bueno, se lo prohibimos a todos, pero no a unos sí y a otros no. Y si lo vamos a permitir, bueno, se lo permitimos a todos, con las restricciones, por supuesto, de cuidado, de mascarilla, de distanciamiento social y todos los cuidados que haya que tener, pero si consideramos que el ejercicio del periodismo es una de las funciones esenciales a pesar de las cuarentenas, me parece que restringirlo por esta vía, de nuevo, del trámite, Chile, el país del trámite, es una manera de sacar las castañas con las manos del gato. Una manera de sacar de circulación Exacto, a los medios que te incomodan, que te molestan. Pues, claro, sí. Mira, hay una pregunta que no entendí de un señor o señora Catrala con K. Quizá podría repetir la pregunta por escrito, yo te la formulo, porque habla sobre, me uno a la pregunta, pero no sé muy bien qué pregunta es. Me la voy a saltar, si me la redacta de nuevo la puedo presentar. Dice, en otra pregunta dice, de Álvaro, a todos, dice, estimada Alejandra, viendo el escenario actual, ¿cuál cree que debe ser el rol del Ministerio de Ciencia? ¿Cree que las medidas del ministro Cuba han sido adecuadas? Gracias, dice Álvaro. Yo creo que el Ministerio de Ciencia tuvo una hermosa oportunidad de ponerse del lado de la ciencia, de ser un contrapeso al Ministerio de Salud. Lamentable no lo fue, digamos, no soy científica, pero comparto la carta que publicaron los académicos y científicos que piden su renuncia porque, digamos, más allá de su rol en un gobierno político, él es representante de un ministerio específico. Y desde ese ministerio tenía que hacerse, por lo menos tenía que haberse hecho la defensa por la transparencia de los datos y por el análisis científico de la información que se difundiera cotidianamente. Eso no ocurrió, muchas veces por silencio, la mayor parte por silencio, y la otra parte por respaldar información que no tenía base ni sustento científico. Pero creo que no hay tiempo. O sea, aunque bajen al ministro en nombre en otro, y sobre todo porque también dependemos de la voluntad presidencial. Yo creo que lo que la manifestación de la conducta tanto del ministro de Ciencias como del ministro de Salud son espejos de las instrucciones presidenciales. Entonces, a veces también es una estrategia muy, muy clara en política, es tratar de cortar el hilo entre el mandante y el mandado, y entonces concentrar, digamos, las críticas en el que sale, en este caso Mañalich, o en CUF, para dejar incólume a quien les ha dado la guía. Entonces, a mí me parece que si el presidente mantiene las opiniones que mantenía cuando los dirigió a ellos, no hay mucha esperanza de que la estrategia cambie, a pesar de que ha habido un avance en mayor entrega de datos, mayor transparencia, todavía no se entregan los datos brutos, todavía no hay claridad sobre muchas dudas, al punto que ayer la Universidad de Chile dijo que no iba a dejar de usar los datos emanados de la autoridad porque son inconsistentes y, digamos, incomprensibles, no se pueden usar para hacer análisis. Yo creo que eso es grave para cualquier gobierno. Yo he visto, como les digo, he seguido las discusiones políticas, académicas de la pandemia en distintos países, pero no he visto en ningún país que se precie de ser democrático una duda tan grande y un cuestionamiento tan grande a la información de base. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, efectivamente hubo un debate bastante honesto, diría yo, escalofriantemente honesto, entre quienes sostenían que había que tomar cuarentenas, tuviera el costo económico que tuviera, y otros que sostenían que no era imposible detener la economía y que los que tuvieran que morir, que murieran, y que era el sacrificio de los patriotas por salvar la nación. ¿Ya? Pero ninguno de los dos dudaba de los datos, digamos, esta conversación se hacía sobre datos que ambas partes aceptaban como válidos, digamos, nadie duda de las cifras que publica cotidianamente el CDC, y hay instituciones que son, vuelvo a lo estatal, ¿no? Que son públicas, estatales, y que nadie está pensando que se están
manipulando con propósitos políticos internamente. Yo creo que ese cuestionamiento es tarde para salvarlo. Yo creo que hoy día, con el nivel de contagios y de muertes que se están produciendo en Chile, lo único que queda es concentrarse en adoptar la cuarentena más severa posible y el apoyo social más amplio posible, económico-social. Esa debiera ser la labor de la política hoy día, con las menores restricciones para que la gente pueda acceder a estos ingresos y a mantener el encierro el tiempo que sea necesario para alivianar un sistema de salud que hoy día, y que ya hace 2 semanas, según la información que yo he podido recoger, ya está colapsado. Ya está muriendo gente por falta de atención, por falta de recursos, gente que no debería haber muerto, que si hubiera tenido un ventilador, porque gente joven, podría haberse salvado. Pero hoy día, lamentablemente, los hospitales públicos están eligiendo todos los días cuál es el mejor candidato para el 1 o el 2 ventilador que queda, y tampoco hay suficiente coordinador con el sector privado, que tiene todavía alguna holgura, pero que no se está compartiendo con el sector público. Gracias, Alejandra. Hay una pregunta de José Galás sobre la relación con la investigación, periodismo científico, ¿no? No sé si la tienes ahí. Dice: frente a tus investigaciones, ¿no sería mejor también realzar y robustecer el periodismo científico con una mejor relación entre ciencias básicas, ciencias clínicas, epidemiología y ciencias acordes para que nuestra ciencia llegue mejor a la gente que toma los acuerdos en política y la gente común? Me parece que sí. O sea, me parece que hay un gran, o sea, por ejemplo, para ponerle un paralelo totalmente de otro ámbito, pero yo creo que les va a servir de ejemplo. Cuando yo empecé a cubrir tribunales en el año 87, los tribunales eran una institución oscura, lo menos transparente que puede existir en la Tierra. Y comprender lo que sucedía era pegarse cabezazos contra las paredes. O sea, habría que aprender a palos, porque no había no había ni siquiera un departamento de comunicaciones en el Poder Judicial. El Poder Judicial se entendía a sí mismo como una institución secreta y que trataba a los periodistas como enemigos, como seres molestos que interferían o intentaban interferir en su trabajo. Y en ese contexto, bajo el alero de un juez que lamentablemente murió a temprana edad, se creó una cosa chiquitita que se llamó el Instituto de Estudios Judiciales. Y el Instituto de Estudios Judiciales nos invitó a los periodistas que cubríamos tribunales a hacernos una pequeña capacitación, 2, 3 días, una cosa así, un par de horas cada día, para explicarnos cómo funcionaba el Poder Judicial. Y esa primera, digamos, educación formal que yo recibí respecto del funcionamiento no teórico, no lo que decía la ley, sino el funcionamiento real y concreto del Poder Judicial, fue para mí muy útil para después saber dónde buscar información, qué tipo de información era relevante, cómo conseguir información que se me negaba desde el punto de vista público, y para poder navegar ese sistema, y que terminó finalmente en el libro negro de la justicia chilena. Lo mismo respecto desde la ciencia. Los periodistas, en general, yo soy profesora de periodismo y también se los digo por experiencia propia. En Chile, lamentablemente, yo creo que más inspirado por las razones de financiamiento de las universidades que por las reglas del oficio. En Chile el periodista se forma aparte de las otras disciplinas. Entonces, un muchacho que sale, o muchacha que sale de cuarto medio, llega a estudiar periodismo sin ninguna otra base de conocimiento que la que haya tenido en su liceo o colegio, y muchas veces esto está directamente distribuido mal, desproporcionadamente. Tienen mayor educación en temas, en los temas que son de la base, están a la base del periodismo,
con los que vienen de colegios públicos que no tienen esa información necesariamente. Entonces, el periodista se forma en los géneros, los métodos y bla, bla, bla. Es una formación técnica. Y entre medio hay ramos que intentan suplir esta capa base de conocimientos esenciales para el ejercicio del periodismo, como la historia, economía, temas judiciales, en fin, ya. 4 ramitos, 5 ramitos de formación general. Pero a mí me parece que es una mala forma de formar periodistas. Los periodistas, o sea, las técnicas periodísticas se aprenden en 1 año, en mi opinión. 1 año, ya, pongamos 2, para que sea un máster, ya. 2 años de técnicas periodísticas. Pero lo que el periodista necesita es educación universal lo más amplia posible. El periodista tiene que estar siempre aprendiendo y saber de todo. No significa, no va a ser especialista en nada, por supuesto que yo no tengo que ser especialista en epidemiología para entender la importancia de un estudio y las conclusiones esenciales de ese estudio. Esa es como la capacidad que yo tengo que desarrollar como periodista. La capacidad de buscar información relevante, comprenderla y difundirla. Y esa capacidad solo se desarrolla con conocimiento, con educación constante, porque no es que yo estudié historia cuando estudié en la universidad entre el 84 y el 87 y ya con eso me quedo. Tengo que seguir leyendo, tengo que seguir aprendiendo, y digamos, desde esa perspectiva a mí me parece que el periodista tiene que formarse como un intelectual capaz de dialogar con todas las disciplinas que tienen un rol público, porque el periodista juega en esa cancha, en la cancha del debate público, en la cancha más fluida y más inestable que cualquier otra disciplina. Una de esas áreas con las que tiene que dialogar mucho y muy bien es con la ciencia. Y ese contacto se ha perdido, en parte creo yo, porque las ciencias se han encerrado en las lógicas del paper y los indicadores EASY y bla, 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 digamos, hay mucha presión cuantitativa y de competencia y los ascensos. Y por otro lado, los periodistas con poca formación, y es normal, uno tiende a pasar por el lado. Uno tiende a esquivar lo que no entiende, y es una reacción natural. También se vivió aquí en Estados Unidos con la crisis subprime, que era muy compleja de entender en términos financieros, por lo tanto, los periodistas que estamos, que nuestra función es entender todo lo que tiene que ver con el interés público, pasaron por el lado, porque como era tan enredado, se les fue, y explotó, y tuvieron que aprender ya cuando ya no se podía hacer nada para prevenirlo. Y entonces, sí, los periodistas tienen que acercarse a la ciencia y los científicos al periodismo, pero no solo a la ciencia. O sea, la ciencia es una área, no es una disciplina, es un área de conocimiento fundamental, pero también hay que acercarse a la economía, a todas las cosas que el periodismo, que normalmente se llega desde el área de las humanidades, le hace el quite, pues uno le hace el quite a tratar de entender cosas enredadas, porque entonces se le deja el debate público a digamos, un grupo disminuido de sabios que nos meten goles desde sus perspectivas ideológicas, aprovechándose de nuestra ignorancia, digamos, porque no hay nadie que pueda poner en tensión sus afirmaciones, porque nadie es digno de poder discutir con ellos, digamos. Esa es como la situación que se termina produciendo, y a mí eso me parece antidemocrático. De acuerdo. Hay una palabra pedida, va a ser la última pregunta del seminario, yo creo que estamos cumpliendo las 2 horas. Francisco tiene la palabra, la mano alzada hace rato. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias también a Alejandra por la preciosa intervención. Quería preguntarte 2 cosas. Primero, si tú consideras, dentro de los datos que tú conseguiste recopilar,
además de eso, tu subjetividad, ¿cierto? Si hubo dolo o no en la entrega de los datos, y también en qué medidas, como por ejemplo el libre ejercicio de la profesión periodística, esté siendo tensionado por parte del gobierno. Esa es mi primera pregunta, si hay dolo, si hay una suerte de manipulación. ¿Ya? Y, No. y la segunda pregunta es, a partir de un hecho, ¿cierto?, que pasó hace poquito, y que incluye a científicos, en donde un grupo de científicos exige la renuncia del ministro Kub, ¿cierto?, en relación al mal manejo que ha tenido con respecto a la pandemia, ¿cierto?, y a ponerle piso a Mañalich. Por otro lado sale la Academia Chilena de Ciencia como un órgano de mucho más poder, ¿cierto?, de legitimando a estos propios científicos, y diciendo que ha sido intachable, ¿cierto?, el comportamiento del doctor Kub, siendo que, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile no va a utilizar los datos del Claro. ministerio. Entonces, a partir de esto, quería preguntarte, ¿cuál es tu consejo para nosotros los científicos de poder, ¿cierto?, difundir nuestro conocimiento, por un lado, y por otro lado, hacer valer nuestro derecho como sujeto político, ¿cierto? Porque desde la ciencia están los científicos que hacemos ciencia, y otro lado están los que se adscriben a la cienciología, como siendo parte, ¿cierto?, la ciencia, es la única forma de analizar la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el camino, según tu opinión, como para hacer valer este derecho político, este ser político científico? Bueno, respecto del primer punto, cuando me hacían esta pregunta hace un tiempo yo decía, no tengo evidencia de que haya habido manipulación. Tengo evidencia de que el gobierno deliberadamente despreció esta información, y no solamente la información que aportaba yo, sino que también despreció las alertas que se les hacían desde los colegios profesionales, las sociedades científicas y los académicos. Sin embargo, el ministro Mañalich confesó en una entrevista justo al terminar su cargo, que él se guardaba información que no hacía pública para evitar darle admonición política a la oposición. Este para mí es una revelación y es una confesión de parte de que él tomaba los datos y cuánto se informaba de los datos con un propósito político que está por encima o es ajeno a cuál era su función, que era proteger la vida y la salud de los chilenos. Y ya que él lo confiesa, entonces tengo que presuponer que las decisiones de informar cierto número de fallecidos, de informar cierto número de contagiados y la manera de informar los recuperados, se decidía con esa voluntad política, y que me parece que amerita una investigación en profundidad. ¿Qué significa? ¿Cuánta información no se informó? ¿Qué se hacía con los datos brutos para ajustarlos a esta definición política? Y me parece que lo mínimo es que eso se investigue. Lo segundo, respecto de qué hacer. Uno puede ver en distintos debates que se han producido en este tiempo una defensa de las instituciones clásicas y sobre todo de las élites, de su prerrogativa y de su derecho principal a guiar a la población y a decir lo que es verdadero y falso. Por ejemplo, lo vemos, veíamos hace un rato el tema de Ortúzar sobre los medios. Twitter no es un medio, el único medio válido es un medio tradicional, y esta idea no ha sido solo difundida por Ortúzar, sino que también por otros importantes intelectuales y periodistas locales. Luego está la defensa de la academia científica respecto de la ciencia oficial, ¿no? ¿Cuál es la ciencia oficial, la que vale o que no vale? Y la crítica válida desde el punto de vista científico, en el ejemplo que tú mencionabas. Y desde el punto de vista del ministerio, por ejemplo, tratando de dirigir, en el caso cuando yo publiqué la información, no, que el registro civil no era la fuente, que la única fuente válida era el DEIS.
y el DEIS que tampoco tenía la información pública disponible. Bueno, después que se sabe que el DEIS llevaba una contabilidad distinta y mucho más amplia que la que llevaba el ministerio, entonces no, ahora la fuente es el registro civil. Entonces hay una cierta pulsión por decir, estas son las fuentes válidas, estas son las personas autorizadas a hablar, y estas son las únicas críticas válidas y las demás son inválidas. Y eso, de nuevo, me parece que es un tic autoritario y no democrático, porque la Academia de la Ciencia podrá dar su valoración del ministro Mañalich, pero si el ministro Mañalich lo hubiera hecho también, o el ministro Puf, digamos, lo hubiera hecho también, entonces no lo estarían criticando más de 100 científicos de las universidades que producen conocimiento científico, no son los que están sacando la suerte en la calle, digamos, los que hicieron la crítica. Son científicos con proyectos científicos y con investigación en curso. Yo creo que ahí lo que está primando, más que el análisis racional de la realidad, está primando la defensa de la élite de sus privilegios, no solamente de intereses económicos y sociales, sino también de su coto de debate intelectual. No quieren, digamos, se resisten a aceptar otros actores que no hayan sido previamente validados por ellos. A más de 400 me corrigen, sí. Es que cuando yo la vi primero eran 100. Gracias. Más de 400 científicos. Entonces yo diría, el tema es que, o sea, lo que hago yo los escucho, pero no tengo por qué hacerles caso nomás, pues si yo soy una ciudadana del Estado de la República de Chile y conozco mis derechos y los ejerzo, digamos, le pese a quien le pese, digamos. Y si no tengo esos derechos, bueno, que me los informen para dejar de decir entonces que vivo en una democracia y llamarlo de otra manera. Ok, gracias Alejandra por tus opiniones. Mira, yo antes de cerrar y agradecerles a todos los asistentes que ya superaron, batimos récord de asistencia. Te informo Alejandra que este seminario surgió a propósito precisamente de las condiciones de confinamiento como una manera de mantener unida la comunidad de este programa. Pero hemos tenido personajes, invitados tan interesantes que poco a poco han ido creciendo un poco la asistencia y hoy día está llegando a su pic. Espero que no sea como la pandemia, pero está llegando a un pic, ¿no es cierto? Y te agradezco muchísimo tu presencia, tu asistencia, muy interesante tus opiniones para todos nosotros. Quisiera dejarte una pregunta, no sé, como para cerrar, que ha estado siempre implícita, digamos, en todo este transcurso de cómo se han manejado los datos y cómo se ha desarrollado la política del ministerio. Y es basado un poco en lo que pasó en Italia, ¿no? En Italia tú sabes muy bien que en la región de Bérgamo, en el norte de Lombardía, en la segunda semana de marzo, cuando ya la crisis estaba desatada en Italia, primera semana de marzo, la Confindustria, que es la Confederación de la Industria y el Comercio del norte de Italia, emitió unos videos destinados a sus compradores en el extranjero, porque es una región industrial que exporta mucho al extranjero, dándole garantía a sus compradores, ¿no es cierto?, que la industria iba a seguir funcionando y que ellos no iban a cerrar. Estamos hablando de Bérgamo, ¿no?, y toda la región de la Lombardía. Acto seguido, la oficina de turismo de la misma ciudad de Bérgamo también sacó un video, eso está en YouTube, uno puede ir a bajarlo a YouTube, diciendo y dando garantías de que Bérgamo non si chiude, o sea, Bérgamo no se cierra, ¿no? Y que todo esto era locura, ¿no es cierto?, que quién está en contra de la industria, el comercio, la historia. Bueno, el resultado lo tenemos hoy día, ¿no es cierto?, con una letalidad brutal, con una mortalidad enorme, que absolutamente es destapada. Existe la sospecha fundada de que en Chile intereses similares han estado jugando, ¿no es cierto?, en esta idea de tanto de las políticas de salud, las políticas de confinamiento, esta lógica de las dinámicas, de los cuarentenas dinámicas, y también de los manejos de datos, ¿no?, que han sido fundamentales para fundamentar estas políticas. Yo no he visto investigaciones directas para demostrar esto, ¿cuál es el nexo de los intereses comerciales con la política? No sé si tú sabes... Yo creo que hay evidencia suficiente en las declaraciones públicas. Es cosa de revisar las declaraciones públicas de los distintos actores, sobre todo hasta, diría yo, finales de mayo. Los representantes de lo que en Chile se llama la industria, que en el fondo Chile no tiene prácticamente industria, pero
los representantes de la industria, que son representantes del comercio y de la banca fundamentalmente, se oponían desde un comienzo a cualquier tipo de restricción de circulación, basado en los datos también que daba el ministerio, y ahí está, digamos, la unión entre las dos realidades, porque se instaló esta idea de que parar la economía va a producir más muertes que la pandemia, y que era un despropósito y que Chile lo estaba haciendo bien, y ahí se apoyaban, por supuesto, en las cifras oficiales. Desde ese punto de vista, el gobierno tenía un incentivo de parte de estos actores, que hay que decir que políticamente además son sus mandantes cercanos, para mirar la realidad de un color más rosa que lo normal. Y también está esta pulsión chilena, de las autoridades chilenas, por lo menos que se ha demostrado, yo creo que en los últimos 30 años, en todos los colores políticos de los gobiernos que han estado a la cabeza del Estado, de competir, ¿no? De decir, aquí somos mejores, aquí el jaguar de Latinoamérica, el país OCDE de Latinoamérica, los ingleses de Latinoamérica, la mejor salud del mundo, y esto, por supuesto, que Piñera y Mañalich llevando esto ya al paroxismo. Pero, y uno también puede revisar eso en los discursos. Entonces, aún con los mismos datos, se hace énfasis en cosas que no tienen nada que ver con la gestión pública. La letalidad no es un número confiable. Perdón, me tengo que ir. Bueno, sí. confluye todo y creo que hay suficiente evidencia para acordar que sí han habido interferencias de estos intereses en el manejo de la pandemia. Y ahí queda. Chao. Bueno, chao Alejandra, que estés muy bien. Chao. Gracias por todo. Chao. Y así cerramos. Muchas gracias. Chao. Te amamos. Chao. Bueno, Alejandra nos dejó y le agradezco a todos. Se lo reenvío de nuevo, no se preocupe, yo se lo reenvío de nuevo. ¿Hay micrófonos abiertos todavía? Sí, también. Así que bueno. Chuta, voy a revisarlo porque el mismo día lo hice y se lo reenvié a... Puedes silenciarlo. Sí, está silenciado. Con esto nosotros cerramos este seminario, agradecemos la asistencia y nos mantenemos al tanto, ¿no es cierto?, de lo que de las próximas actividades del programa. Les agradecemos entonces la asistencia. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Con Mauricio nos quedamos hasta el final, tenemos que resolver el tema. Chao. Muchas gracias, chao. Chao.